Buenas tardes, profesora Marjolín Montilla. Buenas tardes, compañeros de clase. El día de hoy compartiremos esta breve exposición, informe de la materia de Derecho Civil y Obligaciones. Para cumplir con esta asignación, iniciaremos haciendo una breve reseña histórica en lo referente a lo que son las obligaciones. Se dice que la forma más básica de la obligación tuvo su origen en los pueblos primitivos, en donde quien había cometido un delito podía pagar el precio o compensar el daño que había generado al agraviado. La palabra obligación se viene utilizando desde el siglo XII, pero etimológicamente viene la voz latina que significa atar o ligar con. En el derecho romano, en un inicio la vinculación jurídica era personal, es decir, el deudor se comprometía solamente a su persona, no está involucrado su patrimonio, para asegurar el pago. No es sino hasta mucho tiempo después que la sujeción dejó de ser personal y pasó a vincular el patrimonio del deudor, pudiendo el acreedor cobrarse con este ante el incumplimiento del deudor. Los romanos definieron la obligación como, cito textualmente, una obligación que es el vínculo jurídico que nos constriñe la necesidad de pagar algo según el derecho de nuestra ciudad. Ahora ya entrando en materia, podemos iniciar con la clasificación general de las obligaciones en las obligaciones condicionales. Las obligaciones condicionales se encuentran definidas legalmente en el artículo 1197 del Código Civil. Dice lo siguiente: que la obligación es condicional cuando su existencia o resolución depende de un acontecimiento futuro e incierto. A este acontecimiento futuro e incierto lo llamaremos de ahora en adelante condición. Existen también unas clases de condiciones. La primera, una de las condiciones es la condición suspensiva. La condición suspensiva es aquella cuya realización depende de la eficacia de la existencia plena de la obligación, la cual solo produce efectos cuando se verifica su condición. Tenemos la condición resolutoria. La condición resolutoria es aquella cuya realización depende de la extinción de la obligación, la cual se extingue cuando la condición se verifica según el mismo artículo mencionado. Tenemos la condición casual, potestativa, la condición mixta. La condición casual es casual cuando depende enteramente de un hecho fortuito. Es potestativa cuando depende de la voluntad de una de las partes. La doctrina la clasifica como condición puramente potestativa o condición simplemente potestativa. Encontramos la condición mixta, según la norma en estudio, es aquella que depende de la voluntad de las partes y de un tercero, o dependiendo del caso. En ambos casos requiere algo más que la voluntad del sujeto obligado a esta. Tenemos la condición de lo imposible, ilícita e inmoral. En el artículo 1200 del Código Civil establece, cito nuevamente textualmente, la condición imposible o contraria a la ley o a las buenas costumbres hace nula la obligación que depende de ella, así sea suspensiva y se repunta no escrita ni resolutoria. Tenemos la condición imposible, que es aquella que está referida a un acontecimiento que materialmente no puede suceder o no se puede realizar. Tenemos la ilícita, es aquella que implica la violación de una norma jurídica, es precisa y concreta y exige la realización de un acto prohibido por la ley. Tenemos la condición inmoral, cuando la realización atenta contra la moral y las buenas costumbres,
tenemos igualmente la obligación a término. El término se define como aquel acontecimiento futuro incierto del cual hace depender el cumplimiento o la extinción de una obligación. De allí lo establecido en el artículo 1211 del Código Civil, que nos dice que el término estipulado en las obligaciones difiere de la condición y que no suspende la obligación y solo fija el momento de la ejecución o de la extinción de la misma. Así tenemos también clases de términos, atendiendo a sus efectos. Estos términos, cuando los analizamos, nos dicen que tenemos términos suspensivos, que es aquel acontecimiento futuro incierto del cual depende la obligación. La obligación en este caso existe plenamente, no solo por su cumplimiento o cuando su cumplimiento se encuentra diferido. Tenemos el término resolutorio, que es aquel acontecimiento futuro incierto del cual se hace depender la extinción de la obligación. Tenemos el punto número 2, que es atendiendo a su certeza. Primero tenemos el término cierto, que es aquel acontecimiento que necesariamente ocurrirá y del cual se sabe de antemano cuándo ocurrirá, es previsto. Tenemos el término incierto, que es aquel acontecimiento que necesariamente ocurrirá, pero no se sabe cuándo. Atendiendo, como punto número 3, tenemos atendiendo la determinación hecha por las partes. Tenemos el término expreso, que es aquel que ha sido exteriorizado claramente por las partes, porque ha expresado su voluntad acerca de él. Tenemos el término tácito, que es aquel que se desprende de la propia naturaleza del contrato, del negocio jurídico o de la misma ley. Tenemos el punto número 4, que es atendiendo a su origen, que es el término convencional. Establece o está establecido por las partes, las cuales son libres de fijar la modalidad de ejecutar. Tenemos el término legal, que no es aquel sino el más establecido por la ley. Tenemos efectos del término. Debemos hacer hincapié o aclarar en esta parte que, conformidad al artículo 1214 de nuestro Código Civil, el término está establecido a favor del deudor, por cuanto al depender del término la exigibilidad de la obligación, se supone que el primer interesado en su vigencia es el deudor. También puede establecerse a favor del acreedor o de ambas partes para poder cumplir con su obligación y el acreedor mayor tiempo para recibir mayor interés. Por otro lado, en el artículo 1215 se nos trae 3 casos en los cuales el deudor pierde el beneficio del término, o mejor dicho, en otras palabras, los casos que caducan al término, que pudieran llegar en estos casos. Ahora comenzaremos o iniciaremos la parte de la transmisión de las obligaciones. Esta, para definirla, es la actitud que deviene del contenido patrimonial en que versa la obligación, permitiendo la transmisión de la misma o de otros sujetos distintos a las que se han creado. Existen varias clases de transmisión. Este tema, aparte de ser bastante interesante, bastante extenso, para esta breve ponencia nos dieron 10 minutos. Ya estamos al término del tiempo pautado. Para una próxima ocasión estaremos ampliando o detallando más esta ponencia. Y buenas tardes y feliz fin de semana a todos los compañeros y a la profesora.